El mandamiento de hoy quizás es el mandamiento que más personas quizás pensaban, ¿de qué va a hablar el pastor? O yo pensaba antes de iniciar esta serie, ¿qué voy a hablar? El mandamiento número 6. Mandamiento número 6 se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Recuerda que los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Éxodo 20, 13, mandamiento número 6 dice, no cometas asesinato. No cometas asesinato. Yo creo, y como lo hemos estado desarrollando en esta serie, que cada mandamiento tiene un principio de relación o un principio relacional del cual podemos aprender. El principio de hoy es el principio del amor. Y alguien dirá, ¿por qué se llama el principio del amor si dice no cometas asesinato? Pues porque el antónimo de asesinato o de odio es amor, y vamos a hablar un poco acerca de eso en todo hoy. Pero quiero iniciar con un punto muy sencillo y quiero distinguir entre matar y asesinar. Porque hay algunas versiones que a veces dicen no matarás y está bien, pero realmente quiero aclarar la diferencia entre matar y asesinar. Y es importante distinguir. Asesinar significa tomar la vida de alguien cuando no tienes la autoridad de tomarla. Cuando no se ha dado la autoridad de tomarla. Hay veces donde personas que trabajan en la ley, por ejemplo, policías, ¿verdad? Personas en seguridad. Hay veces donde personas que sirven, prestan servicio militar en la Armada, en Army, Navy, Air Force, todas estas cosas. Hay veces donde el sistema judicial o la ley tiene que tomar decisiones o hacer actos, ¿verdad? Y eso es diferente, eso no es asesinar en estos casos, cuando está respaldado o cuando tiene que ver con una de estas cosas. De hecho, la Biblia en sí habla acerca de lo que es la pena de la muerte. La Biblia lo habla y lo vamos a ver en algunos casos también en el mensaje de hoy. Pero es importante reconocer, ahorita estamos aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de América. Es importante reconocer que nosotros aquí estamos en un país libre, somos libres, tenemos independencia y somos libres aquí en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque años atrás hombres y mujeres lucharon, pelearon y guerrearon para darnos la libertad que hoy en día tenemos, y muchos de ellos estuvieron en guerras actuales donde había plomo de un lado para otro, y muchos quizás tuvieron que tomar decisiones y actuar en matar, pero eso no es lo mismo que asesinar. Y quiero simplemente distinguir en un punto importante ahora la diferencia entre estos dos puntos. Vamos a hablar hoy del principio del amor, porque el amor es el opuesto del asesinato o del odio. La Biblia siempre conecta odio con asesinato. Síganme un momento. Primera de Juan 3, versículo 15. Y les digo de antemano, hay muchos versículos hoy, así que algunos no los van a tener en su guía, la mayoría van a estar aquí en las pantallas. Primera de Juan 3:15 dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un, lo dijeron muy suave, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un okay. Quiero estar claro en lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando es algo difícil de decir, asesino, no vamos a decirlo como es, ¿ok? Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Dice, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Fíjate el peligro que el odio puede causar en nosotros. Romanos 13:9, lo pueden ver aquí en las pantallas. Romanos 13:9 dice, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies, ¿ok? Dice, estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero ser sincero con ustedes. No estoy altamente preocupado que muchos de ustedes van a salir de aquí a asesinar a alguien ahorita. O sea, hablándolo, aunque hay algunas por ahí que han dicho, lo voy a matar, ¿verdad? Pero sinceramente hablando, no me preocupa tanto el hecho de que un gran porcentaje aquí estén en peligro de asesinar a alguien, aunque sí sucede y sí pasa y tenemos que hablar de eso. Pero lo que más me preocupa son los antecedentes al homicidio o al asesinato. Lo que más me preocupa es cuáles son los pasos, cuál es la progresión que lleva a una persona a tal punto. Porque si tenemos cuidado con esas cosas, no solamente podemos evitar ese extremo, pero también podemos evitarlo. Primera Juan 3, donde nos habla de que cuando odiamos a una persona, somos asesinos. Entonces, vamos a atravesar 6 puntos hoy y vamos a ver la progresión que conduce al asesinato. En otras palabras, si llegamos al punto de asesinato, ¿qué precede? Punto número 1. Odio precede al asesinato. Odio precede o viene antes de asesinato. ¿Cuántos aquí recuerdan la historia de José?
en el libro de Génesis. ¿Recuerdan? José era uno de 2 hermanos y que sus hermanos no gustaban de él porque su papá tenía favoritismo hacia él. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Tanto que los hermanos lo querían, o sea, querían acabar con él, lo vendieron como esclavo. Entonces, mira lo que dice Génesis 37, versículo 4. Dice, pero sus hermanos lo odiaban. ¿Qué hacían? Lo odiaban. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. O sea, piensa en esa relación dinámica que tenía José con su hermano. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. O sea, ya lo odiaban, pero cuando José le dice, mira, tuve un sueño, 11 estrellas más la luna y el sol se postraban hacia mi estrella. O sea, todas estas cosas, ¿verdad? Más lo odiaron. Y versículo 18, saltamos al 18, Génesis 37, 18, dice, cuando estaban en el campo los hermanos, dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos, mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Pregunta, ¿por qué estaban conspirando para matarlo? Porque lo odiaban, Ese es el antecedente, es lo que precede el asesinato, es el odio. Ahora, miremos la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia o del Antiguo Testamento son conocidos como la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, la ley de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 19, versículo 11. Porque quiero que vean aquí cómo conectan asesinato y odio. Dice, pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito. ¿A qué? A propósito, y lo mata. Y luego esa persona huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. Aquí estamos viendo la pena de muerte instituida y establecida por la ley de Dios en Deuteronomio. ¿Okay? Pero ¿cuál es la clave aquí? La clave es que ¿por qué en este escenario? ¿Por qué lo mató? Porque lo odiaba. Dice una emboscada y lo planeó. Dice a propósito lo hizo. ¿Por qué? Porque había odio. A diferencia a este ejemplo en Josué 20, versículo 5. Mira la diferencia. Josué 25 dice, si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Ok. En otras palabras, la manera en que ellos sabían si era asesinato, o sea, o simplemente matanza o mató, es que cuando había un precedente de odio. ¿Sí ven? Ustedes saben, hoy en día a veces, yo sé, aquí hay gente que le gusta esas cosas así bruscas, le gusta ver videos de gente peleando en la calle, que uno salió, papá, y se dan duro. A veces esas cosas que empiezan inocentemente terminan en muerte. Hemos visto en las noticias, ¿sí o no? Ahora, esa muerte no fue un resultado de un odio que se acumuló por meses o años, fue un accidente. En otras palabras, en ese caso específicamente, es diferente al caso al que puso la emboscada a propósito. ¿Sí ven la diferencia entre matar y asesinar? Entonces es importante esto. La clave es que hay una conexión directa entre odio y asesinato. Por lo tanto, tengamos cuidado con el odio. ¿Qué lleva al asesinato? El odio. Próxima pregunta. ¿Qué lleva al odio? Número 2. La ira precede al odio. La ira precede al odio. Anger, ira, enojo. Porque antes de odiar a alguien, tienes enojo o sientes enojo contra esa persona. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer asesinato en la Biblia? Los 2 hermanos, Caín y Abel. ¿Recuerdan? Los hijos de Adán y Eva. En Génesis 4, vamos a leer en Génesis 4, empezando en el versículo 3. Yo voy a leer hasta el 5, pero no creo que tenemos los versículos para ustedes hasta el 5. Pero quiero que escuchen. Recuerda que Dios instituye esto, que tienen que traer las ofrendas al Señor y sacrificio. Versículo 3, Génesis 4, 3. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín, uno de los hermanos, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Pausa. ¿Viste que Caín no ofreció lo mejor ni lo primero? Él ofreció algunos de sus cultivos. Versículo 4, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías, o sea, primicias de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho, se llenara de ira y se veía decaído.
Ahora, saltemos al versículo 8. Mira lo que dice ahí en el 8. Cierto día, Caín dijo a su hermano: Abel, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Fíjate, Caín primero estaba enojado, tenía enojo contra Abel, lo cual lo llevó a odiarle, lo cual le llevó a asesinarle. Ahora, el enojo, la ira es una emoción. La ira es una emoción. Algo interesante que nos enseña la Biblia es que tú puedes tener ira sin pecar. Fíjate, la Biblia nos enseña esto. En otras palabras, la ira en sí no es necesariamente pecado, es lo que haces como respuesta de esa ira. Es como respondes a causa de la ira que tienes o de la ira que tengo, ¿verdad? Pregunta, ¿conoces a alguien que se explota emocionalmente? ¿Sí? No den codito a nadie que tiene cerca, por favor. Voy a cambiar la pregunta, escucha. ¿Alguna vez has explotado? Mejor esa pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has explotado en familia, en tu matrimonio, contra alguien? Cuando digo explotar es emocionalmente como ¡bah! Sí, creo que la mayoría en algún momento u otro hemos explotado, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿O por qué nos explotamos tanto? La respuesta, escúchenme, es porque hay ira no resuelta. Cuando hay ira no resuelta en mí, eventualmente voy a explotar. Cuando hay ira o enojo, unresolved anger, ira no resuelta en ti, eventualmente va a explotar. Yo escuché un ejemplo que me parece súper claro. Si tú tienes una olla y la olla tiene agua y tú le metes calor fuerte a esa olla, ¿qué va a pasar con esa agua? Y va a abrir, eventualmente se va a desbordar porque está el agua. Ahora, si la olla no tiene agua y prendes el calor, ¿qué va a pasar? O sea, no hay agua para desbordarse. O sea, no va a haber la explosión. ¿Por qué? Porque no hay nada ahí. ¿Cuál es la clave? Vacía tu olla de agua. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros tenemos ira no resuelta en nosotros, y cuando entra la presión y el calor de conflictos o la presión y el calor de la vida, ¿qué sucede? Cuando hay ira no resuelta, eventualmente burbuja, la tapa sale volando. ¿Me escuchan? Entonces la clave es que tenemos que aprender a lidiar con la ira no resuelta para no explotar. Algunos de ustedes son extremadamente explosivos y son consistentemente explosivos. Alguien me dijo el otro día: pastor, lo único que le dije, ¿le hace falta consistencia a esta persona? Dijo, no, es que es consistentemente explosivo. Eso es lo que yo me río a veces. Me río con personas que a veces se quejan de cosas en la iglesia, porque un pastor tiene que lidiar con todo. Toda gente que se queja y a veces yo digo, Dios mío, es increíble que hay gente que lo más consistente en su vida es lo inconsistente que son. Eso, yo he lidiado con eso aquí en la iglesia, no ustedes, en otras iglesias allá afuera. Yo hablo de otra gente, no de ustedes aquí, en otras iglesias. A mí me frustra porque a veces lo más consistente en ciertas personas es su inconsistencia. Y algunos dirían, lo más consistente de esta persona, mi familia, es lo explosivo que es. Entonces, el odio precede el asesinato. La ira precede al odio. Ahora, ¿qué precede a la ira? Número 3. Una ofensa precede a la ira. Una ofensa precede a la ira. Caín se sentía ofendido por Dios y ofendido por Abel, y por eso es que él se airó, se enojó. ¿Qué le ofendió a Caín? Le ofendió que Dios no aceptara su ofrenda, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Eso ofendió a Caín, lo cual lo llevó a la ira, lo cual lo llevó al odio, lo cual le terminó en asesinato, matando. Mateo 24:10 dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros, o sea, se ofenderán y se odiarán. Se ofenderán. Cuando uno traiciona es porque hay ofensas. Hay un pasaje bíblico en Marcos 6 que quiero que leamos, empezando en el versículo 2. Lo interesante es que hay una palabra aquí que yo siempre que la leía no veía el significado porque yo definía incorrectamente. Hay una palabra que puede tener una connotación o una definición en lo positivo
o puede ser en lo negativo. Miren conmigo, Marcos 6, versículo 2. Miren lo que dice. El siguiente día de descanso comenzó Jesús a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Pausa. ¿Quedaban qué? Asombrados. La mayoría de nosotros vemos esta frase aquí y le damos una connotación positiva. O sea, se quedaron asombrados como wow. No. Aprendí yendo a los escritos originales. Si vas a los escritos originales, esta palabra, porque fíjate que hay un asombro que es wow y hay un asombro como que, what? ¿Sabes? Ese asombro de, ¿qué dije? Ese tipo de asombro. Ese asombro con connotación negativa es el que realmente está aquí en esta porción. Mira lo que dice. Dice, el siguiente día descansó, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. ¿Se qué? Se burlaban, decían, es un simple carpintero. Ese es uno de los hijos de María y de José, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente, mira la palabra, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Es eso? Mira, la palabra original aquí en inglés, así, dicen asombrado en inglés es amazed o astonished, pero aquí la palabra, la definición de la palabra usada en el original es una palabra que dice querer golpear o querer sacar a la fuerza a una persona. Ese tipo de asombro. Entonces dice que Jesús empezó a enseñar en la sinagoga y tenía sabiduría y ellos se burlaban y se sentían profundamente ofendidos, ¿ok? La pregunta es ¿por qué se enojaron tanto? Porque es que este era el carpintero, ese es el hijo de José y María, ese es Jesucito, ese es el que nos arregló el porche en el patio cuando estaba dañada la madera. Ese es el que te hizo la mesa esa de madera, ¿te acuerdas? En la casa de fulana. Ese fue, él es el que la arregló, que estaba desnivelada, ¿te acuerdas? Ese es Jesús, ese es el que está disque enseñando en la sinagoga, disque con sabiduría, qué cosa. O sea, ese era el asombro, ese era el enojo, y dice que estaban asombrados, querían hacerle daño. Mira, lo mismo sucedió en Lucas 4, que Jesús está en una situación que él está predicando. Mira, les voy a dar un antecedente. Jesús está otra vez enseñando y predicando. Dice la palabra que Jesús en Lucas 4 que levantó las escrituras en el libro del profeta Isaías y empezó a leer. Ustedes recuerdan Isaías 61 donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha llamado a llevar buenas nuevas a los cautivos, a la libertad de los cautivos, para vendar las heridas, ¿verdad? Sanidad, salvación, libertad, todas las cosas tremendas. Y cuando Jesús termina de leer la escritura, la deja y dice, hoy en mí se cumple esta escritura. En otras palabras, Jesús dijo, yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Eso es lo que Jesús dice. Mira cómo reacciona esta gente. Lucas 4, Lucas 4, 28. Dice, al oír esto, la gente de la sinagoga se puso, ¿qué? Furiosa. 29, se levantaron de un salto. Ustedes, levantar de un salto. Ustedes saben cuando alguien dijo, ¿qué dijiste de mi abuela? Ustedes saben esa reacción. ¿Ustedes han escuchado eso? Cuando alguien dice, no, que tu mamá, ¿quién dijo qué? ¿Saben lo que estoy hablando? Ustedes se ríen. Yo sé por qué se ríen, lo han visto o lo han hecho. Que venga y me lo diga. Bueno, ese tipo, dice, se levantaron de un salto cuando Jesús dijo, hoy se cumple la escritura en mí. Enseguida se levantaron de un salto, dice, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían darle un almuerzo y mandarlo con amor. Eso no dice Querían arrojarlo por el precipicio. ¿A quién? ¿A un bandido? A Jesús. Pastor, yo nunca he leído eso. Lee la Biblia. Ahí está. ¿Por qué? Se sintieron ofendidos. Ofendidos. No comprendían lo que estaba sucediendo. Se sintieron ofendidos, lo cual los llevó a la ira, lo cual los llevó al odio y al borde de asesinato. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la ofensa? Número 4. Las expectativas incumplidas preceden a ofensas.
Número 4, si me ayudan con proyección. Las expectativas incumplidas preceden a ofensas. Quiero tocar una historia bíblica que, de hecho, creo que fue el domingo pasado. Mi sobrino César estaba dirigiendo alabanza y él habló de este ejemplo de Juan el Bautista. Ustedes saben que hay un momento donde Juan el Bautista está en prisión, está encarcelado y están pasando muchas cosas. De repente Jesús llega por ahí cerca, pero Jesús no viene a verlo. Y Juan el Bautista empieza a tener algunas dudas. En Lucas 7:18 dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos. En otras palabras, hay un momento donde Juan empieza a dudar acerca de Jesús. Ahora, hay que hablar un poquito de la historia. Es que, pensando un poquito en Juan el Bautista, ¿okay? Él es el primo de Jesús, primo hermano. Si recuerdan la historia, cuando María estaba embarazada con Jesús, Elizabeth estaba embarazada con Juan, las hermanas estaban embarazadas y eran primos. Dice que cuando entró María con Jesús en su vientre, el Espíritu Santo vino en Juan el Bautista, estando en el vientre. Tremendo ha tenido que hacer esa unción y ese llamado de Dios en su vida. Y fíjate que siempre en el proceso, Juan el Bautista siempre estaba apuntando a la gente hacia Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista dice: Él es. Cuando es Él. Cuando Jesús va a empezar su ministerio, Juan el Bautista es el que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, Juan el Bautista tiene muchos discípulos y seguidores, pero eventualmente él los apunta hacia Jesús cuando Jesús entra en escena y le dice a la gente: mira, yo soy un mensajero, pero Él es. Eres tú, le dice Jesús. De hecho, en el momento cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, Juan dice: yo no te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Por qué? Porque tú eres tú. Tú eres el Mesías, eres tú el Mesías, el llamado, el Hijo de Dios. Uno de los discípulos le vino de Juan y le dijo: Juan, mira lo que está pasando con Jesús. Está bautizando más gente, hay más gente siguiéndolo. Y él dijo: no se preocupen, porque Él es. Ahí es donde sale el versículo famoso en Juan 3:30, donde dice, Juan dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O sea, yo tengo que menguar y Él debe crecer. ¿Recuerdan que Juan el Bautista dijo eso? Porque siempre Juan el Bautista estaba apuntando a la gente hacia Jesús. Ahora, Juan el Bautista está dudando de Jesús. ¿Por qué? Porque hay expectativas incumplidas. Pastor, ¿cómo así? Fíjate que Juan se entera de que Jesús está ahora en el área, o sea, donde Juan está encarcelado. Juan se entera de que Jesús ha venido para hacer un avivamiento aquí en esta ciudad. Pero fíjate que han pasado un par de días y Jesús no ha venido a ver a Juan. ¿Cuál era la expectativa de Juan? Que Jesús lo viniera a ver. Pasan otros días. No, entonces Juan dice a algunos discípulos de él: hey, vayan donde Jesús. Y después de decir: eres tú, Jesús, eres tú, mandó a 2 para preguntarle a Jesús: ¿eres tú? Le agregaron un punto interrogativo al final. Lo que antes era "eres tú" con un signo de exclamación, ahora era "¿eres tú?". Porque Juan decía, ¿por qué? Porque las expectativas que él tenía de que Jesús quizás viniera a salvarlo, a liberarlo de la presión, quizás, ¿quién sabe qué expectativa tenía él? Una expectativa incumplida, la cual lo llevó a él a dudar y de repente sentirse ofendido porque Jesús no viene. Mi primo, el Mesías, ¿cómo no me va a ayudar? Versículo 22, Lucas 7:22. Fíjate que mandó a sus discípulos y le preguntaron a Jesús: Juan, oye, mira, tu primo Juan quiere saber que si eres tú. Y dice que Jesús no respondió enseguida. Él empezó a hacer milagros y a sanar gente. Mira lo que dice en el Lucas 7:22. Dice: luego les dijo a los discípulos de Juan: mira, regresen a mi primo Juan y cuéntenle lo que han visto y oído ustedes, porque lo acaban de ver. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y hay un versículo más que se me olvidó ponerlo aquí, que es el próximo versículo 23, que agrega Jesús: y díganle a Juan: Dios bendice a los que no se apartan por mi causa. Otra versión dice: Dios bendice a los que no se ofenden por mi causa. Muy interesantes las palabras que Jesús dice aquí. Jesús le dice: mira, díganle a mi primo Juan, ¿ok? Todo lo que ustedes han visto y todo lo que han escuchado, ¿ok? Y que benditos son los que no se ofenden por mí. Porque Juan ya estaba ofendiéndose.
Ya él se sentía ofendido porque habían expectativas incumplidas. Por todo lo que quizás Juan pensaba que iba a suceder. Las expectativas incumplidas muchas veces causan en nosotros un sentimiento de ofensa. Había una expectación, una expectativa, no fue cumplida, entonces Juan se empezó a sentir ofendido. Tú quizás puedes tener una ofensa, quizás, o una expectativa de que tu amigo va a hacer algo o que tu amiga va a hacer algo y luego no lo hace. Entonces, ¿qué pasa contigo? Tienes una expectativa incumplida. De repente tienes una expectativa de tu jefe, de tu supervisor en el trabajo, algo que debe hacer o que no debe hacer, y de repente no lo hace, expectativa incumplida. Eventualmente termina siendo una ofensa. Tú puedes tener una expectativa de tu cónyuge, de un líder espiritual en la iglesia. Yo pensé que iba a ser de un líder de grupo de vida. Yo pensé, no, y de repente una expectativa incumplida termina siendo una ofensa, la cual puede llevar a la ira, puede llevar al enojo, puede llevar al odio, eventualmente a hacer lástima. A lastimar, con nuestras lenguas. A veces nos ofendemos con cosas tan tontas, ¿sí o no? Si nos ponemos a pensar, a veces hay cosas tan tontas. De repente llega el esposo a la casa y le pregunta a la esposa, ¿qué te pasa? ¿Que te veo triste? No, es que fulana no me invitó al cumpleaños. Mi amor, pero ¿quién sabe? De pronto te da el espacio limitado, de pronto no. No, ella me tenía que invitar a mí. Mi amor, pero tú le invitaste a tu... No, pero es diferente. Diferente, yo soy la que yo estaba en la lista y es porque ella se puso a hablar con no sé quién y no sé quién, entonces de repente hay una expectativa no cumplida, cosas tan necias y tan tontas se convierten en una ofensa. Fíjate que en muchos de estos versículos que hemos leído en los escritos originales, cuando habla de ofensa, hay una palabra que quiere decir una piedra de tropiezo, a stumbling block, a stumbling stone, una piedra de tropiezo. Y hay una palabra en el griego que es la palabra escandalón, que es donde viene la palabra escándalo, ¿verdad? Porque a veces estas cosas se forman. Y quiero decirles una cosa. La estrategia del enemigo de nuestras almas, la estrategia de Satanás es atraparnos en este tipo de escándalos. La estrategia de Satanás, del enemigo, es atraparnos en asuntos de ofensas, de expectativas no cumplidas, dañar nuestras relaciones, dañar nuestros matrimonios, dañar nuestra coinonía y compañerismo con hermanos en la iglesia por cosas sencillas y tontas. Es como una trampa que el enemigo, es como una carnada que muchas veces el enemigo pone y nosotros inocentemente mordemos la carnada. ¿Y cuántas veces nos ha metido el enemigo a nuestras relaciones interpersonales, a nuestras familias, a la vida de la iglesia con tonterías? No, es que fulano no me saludó. Eso es porque no está contento, porque el hijo no fue al cumpleaños del otro. Y mira, solo le dio $5. Y mira, no me miró. Y cuando la saludé, miró para el otro lado. Y no sabías que ella no ve, no tenía los lentes puestos. Es visca. Y bien, mil cosas. Y de repente se arma un escándalo donde no había nada. O sea, no había nada y se arma un escándalo. Es increíble. Ustedes saben algo bien interesante de esto de piedra de tropiezo. Hay una persona, y es sorprendente, hay una persona en la Biblia a la cual se le dice que esta persona es una piedra de tropiezo. Oye, tremendas palabras, ¿verdad? Una piedra de tropiezo. ¿Quieren saber de quién se dice en la Biblia que es una piedra de tropiezo? De Jesús. Pastor, no puede ser. Mira lo que dice Romanos 9:33. Escucha. Dice, Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, mira lo que Dios dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Ojo, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Hablando de Jesucristo. Escucha este punto y escríbelo porque esto lo tienes que compartir con alguien. Escúchame. Jesús será en tu vida o una piedra con la cual tropiezas o una roca sobre la cual edificas tu vida. Voy a decirlo otra vez porque eso está bueno. Jesús será en tu vida o una piedra sobre la cual tropiezas o una roca sobre la cual edificas tu vida. Solamente hay dos opciones. Todo tiene que ver con tu perspectiva y relación con Jesús. Si tú tienes una relación personal con Jesús y entiendes lo que Él hizo por amor, por gracia salvadora en tu vida, entonces tú dices: yo edificaré mi vida sobre la roca de Jesucristo. Si no le conoces personalmente, Él va a ser una piedra de tropiezo. Ustedes han notado que a veces cuando se menciona el nombre de Jesucristo la gente tiene problemas. Menciona a Jesucristo en la escuela, en un lugar público, en el trabajo.
Mira, tú te pueden reír, mira, pueden tener una foto de Buda. Ay, mira el gordito, mira. Pues se ríe la gente, mira, Mahoma, Buda y toda. No hay problema, pero tú dices, en Jesucristo, hey, no hables de religión aquí. Hay algo en ese nombre. Para muchos es una piedra de tropiezo. Quizás para muchos aquí antes de conocer al Señor. Jesucristo, enseguida, ¿por qué hablas de eso? ¿Por qué traes religión? Y gente como que se arrebata. Jesús será en tu vida o una piedra sobre la cual tropiezas o una roca sobre la cual edificas tu vida. Yo escojo que sea una roca sobre la cual edifico mi vida. La gente o se tropieza con Jesús y les cuesta y no lo aceptan. O edifican su vida. No hay lugar entre medio. Si no edificas tu vida sobre Él, estás en la otra categoría. Ahora, escuché un ejemplo que me pareció tan bueno también, otro ejemplo. Quiero que lo pienses de esta manera. Piénsalo de esta manera. Imagínate que tienes una relación con un amigo, una amistad, una relación con un amigo, una amiga, y esta persona te ofende, ¿ok? Mira simbólicamente lo que esta persona ha hecho. Esta persona ha puesto una piedra de tropiezo en tu camino. O sea, simbólicamente, esta persona con quien tienes amistad, relación, ha puesto una piedra de tropiezo en tu camino. O sea, tú vas en tu camino y ha puesto una piedra de tropiezo ahí adelante en tu camino. Ahora, tú tienes una escogencia, tú tienes una decisión que puedes tomar. ¿Ok? Tú puedes, viendo que hay una piedra de tropiezo, puedes tropezarte con la piedra o puedes escoger pasar por encima de la piedra o puedes tomar un paso hacia el lado y evitar la piedra. ¿Ok? Son las dos opciones quizás principales que tenemos inicialmente. ¿Me entiendes? Es un ejemplo. Tienes una relación con alguien y esta persona te pone una piedra de tropiezo, o sea, te ofende, hay una ofensa en el camino. Ahora tú escoges si vas a pasar encima la ofensa, la piedra, o si te vas a tropezar sobre la piedra, o tú puedes decidir, ¿sabes? Voy a levantar esta piedra y la voy a cargar conmigo. Y llegas a otro lugar y alguien te dice, uy, ¿y esa piedra? Esta piedra me la puso Pablo allá. ¿Y esa otra piedra? No, esa me la puso María. Allá sí, no, María, no, mira cuando me hizo esto y me dijo esto. Oye, ¿cuándo pasó eso? Hace 20 años. ¿Tú llevas cargando 20 años esa piedra? Sí. Porque todos tienen que saber. Nos reímos, pero hay una lección aquí. Puedo pasar por encima de la piedra de tropiezo. Puedo tropezarme sobre ella o puedo cargarla. ¿Cuántas personas he encontrado yo que andan con una colección de piedras? Mira que llevas aquí. No, mira, es que esto, mira, imagínate, allá en esa iglesia me hicieron esto. Oh, mira, ese que tú ves allá, mira, inocente, mira lo que le hizo a mi hijo. Oye, ¿qué llevas en el maletín? Acá tengo otras piedras que tengo aquí. Y de repente esas personas vienen, estoy cargado, pastor, estoy cargado, tengo tanto peso. Suelta la piedra. Claro, ¿cómo no vas a tener peso con tantas piedras? Y cargamos con nosotros estas cosas que promueven raíces de amargura. Piedra, para muchos la piedra es una piedra de falta de perdón. Llevas 15 años y no sueltas la obligación de lo que te hizo tu papá, tu mamá, familiar, ese amigo o ese que abusó de ti o que te afectó negativamente. ¿Me estás escuchando? Esa amargura, esa depresión, y de repente, no, es que mira lo que hizo, mira lo que dijo, y de repente todas estas barreras y estos muros que me he puesto de defensa. ¿Por qué? Porque es que no, ando cargado. Y de repente me encuentro con gente que son colectores de piedras. ¿Será que Dios nos está hablando? En los mandamientos Dios dice, no cometas asesinato. En el Nuevo Testamento, mira lo que dice Mateo 5, 21. Jesús dice, ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, Jesús, porque siempre levanta la barra Jesús, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. ¿Por qué? Porque si te enojas, eso puede llevar al odio y el odio puede llevar al asesinato. El odio precede el asesinato, la ira precede el odio, una ofensa precede la ira, las expectativas incumplidas preceden a ofensas. Ok, entonces ya sabemos a dónde no queremos llegar.
Si no queremos llegar a ese destino, queremos llegar al otro destino, que es el destino del amor, el principio del amor. Entonces, ¿qué precede el amor? Número 5, ya para terminar. El perdón precede al amor. Mateo 5:43. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Pregunta, ¿cómo tú amas a alguien que te odia? Pregunta, ¿cómo tú amas a alguien que es tu enemigo? ¿Cómo? La única respuesta, perdonando. La única manera, perdonando. La única manera. Fíjate que quiero que miremos ya para concluir cómo el odio puede conducir a asesinato y cómo el perdón puede conducir al amor. Otra historia del libro de Génesis, capítulo 27. ¿Recuerdan los dos hermanos Jacob y Esaú? Ojo, hay tantos pleitos entre hermanos a veces. Jacob y Esaú, ¿ok? Esaú era el mayor y en esos tiempos había una bendición para el primogénito. Una bendición, un derecho de bendición que el padre le daba al primogénito en cierta etapa de su vida. Jacob, aunque era el más joven, que quiso hacer trampa, que de hecho Jacob significa tramposo, y Jacob quiso hacer trampa y se puso pelos de animales porque su hermano Esaú era velludo, tenía mucho pelo, y de repente él hizo todo un proceso y hasta su mamá lo ayudó, y Jacob engañó a su papá porque su papá ya estaba ciego, ya no veía bien, y el papá le dio la bendición del primogénito al menor. Cosa que fue un gran problema. ¿Y qué hizo Jacob? Corrió y huyó. Porque Esaú, ¿qué piensan que Esaú quería hacer con Jacob? Dice Génesis 27:41. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre, porque el padre iba a morir pronto. Y después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Entonces Esaú odió a Jacob. Entonces, ¿qué iba a hacer? Lo iba a matar, porque el odio conduce al asesinato. Ahora, mira cómo el perdón conduce al amor. 20 años pasan, 20 años desde ese momento. Génesis 33, versículo 1. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Pausa. Jacob, quien había huido por todo lo que hizo, ahora da la vuelta y ve que ahí viene Esaú con 400 hombres. ¿Ustedes qué piensan que está pasando por la mente de Jacob? Este hombre me va a matar, mi hermano. Dice en el versículo 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Pregunta, ¿cómo Esaú transiciona de odiar a Jacob y querer matarlo a amarlo, abrazarlo y besarlo? ¿Cómo? Perdonando. La única posibilidad. Lo perdonó. Entonces, el perdón conduce al amor. ¿Qué conduce al perdón? Último punto, número 6. La gracia. La gracia precede al perdón. En otras palabras, ¿cómo perdonas? Perdonar es cuando tú das u ofreces gracia. Entonces, ¿cómo das gracia? Primero tienes que recibir gracia, porque no puedes dar lo que primeramente no has recibido. Digan conmigo, gracia. Mira, escúchame algo aquí porque aquí hay una lección importante. Si tú tienes un problema en perdonar, es porque lo más probable es que tienes un problema en recibir perdón. Escúchame, si te cuesta trabajo perdonar, es porque te cuesta trabajo recibir perdón. Tenemos que aprender a dar lo que por gracia hemos recibido. Por eso Mateo 10:8 dice, den tan gratuitamente como han recibido. Dice, en otras palabras, den libremente como libremente han recibido. Give by grace and freely what freely you have received. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. En otras palabras, si tú sientes, escúchame, si tú sientes que tienes que lograr ganarte o merecerte el perdón de Dios, tú vas a hacer que las personas sientan que tienen que ganarse o merecerse el perdón tuyo. Esto es un conflicto para muchas personas en sus familias, en sus matrimonios y en sus relaciones interpersonales. Si tú sientes que tienes que ganarte y merecerte el perdón de Dios, la forma que vivirás de tal manera que la gente en tu vida va a sentir que tienen que ganarse o merecerse el perdón tuyo porque no se los otorgas libremente.
Hay una conexión directa en poder recibir y dar gracia conectado a recibir y dar perdón. De hecho, eso es lo que la palabra perdón en el griego, la palabra perdón quiere decir soltar. Digan conmigo, soltar. La palabra perdón en el griego literalmente significa soltar. Cuando Dios te perdonó a ti, Él te soltó del castigo que merecían tus pecados y del juicio que tú y yo merecíamos. Nos soltó. Eso es perdón. Cuando tú realmente perdonas a alguien es porque los sueltas. Los sueltas. Fíjate, mi consejo, muchos no hemos pasado por encima la piedra de tropiezo. Muchos no le pasamos por al lado. Muchos nos tropezamos con la piedra y luego la agarramos. Y aquí andamos hoy. Andamos con piedras en nuestras manos, por lo tanto no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros porque tenemos las manos ocupadas. Y Dios nos está llamando esta noche, esta tarde a soltar. Fíjate lo que yo he aprendido. Tú y yo nos enojamos por el hecho de que gente ha puesto piedras en nuestro camino. Ojo, ¿será que tú has puesto piedras en los caminos de otros? Porque que yo sepa, aquí no hay ningún santo. En el término de que aquí no hay nadie que no ha cometido error. Y así como quizás personas te han puesto piedras de tropiezo en tu camino, ¿cuántos dirán, Virgilio puso piedra en mi camino? ¿Cuántos dirán de ti, tú pusiste una piedra en mi camino? Pero tú y yo ignoramos esas, pero vemos las que pusieron en nuestra contra. Ahora, si examinamos y evaluamos nuestra vida y yo me doy cuenta, wow, yo puse una piedra de tropiezo con ese hermano en esa situación, puse una piedra de tropiezo en el camino de mi esposa, y yo me doy cuenta que cometí el error. ¿Qué es lo que yo quiero que esa persona haga con la piedra mía? ¿Que la siga cargando? No, te ruego, por favor, ¿qué? Suéltala contra mí, suéltame, perdóname. ¿Sí o no que eso es lo que yo quiero? Eso es lo que yo quiero. Si yo puse una piedra de tropiezo en tu camino, mi deseo, si lo reconozco y tengo la posibilidad de reconocer, Señor, perdóname, hermano, hermana, perdóname por haber puesto esta piedra de tropiezo, por haberte ofendido. Por favor, mi ruego va a ser, por favor, suéltame, perdóname. Eso es lo que yo quiero de ti. Ahora, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo por otra persona? O sea, yo quiero que tú sueltes mi piedra, pero yo tengo aquí mis piedras. ¿Sí ven? ¿Sí ven la trampa del enemigo? Entonces estoy yo desesperadamente. Yo no sé si te ha pasado. El conflicto matrimonial es uno de los más difíciles. ¿Y cuántas veces yo no siento que no he estado en esa posición, verdad? No, en los matrimonios aquí no, los de allá afuera. Ustedes no. En los matrimonios de allá afuera, de la gente allá, no los de vertical, pero allá, muchas veces hay conflicto matrimonial. No como los nuestros que son perfectos, pero allá afuera, de repente, y de repente están esos esposos diciendo, por favor, mi amor, suelta la piedra. O la esposa, por favor, suelta la piedra. Y están acostándose todos los días con un saco de piedra. Suelta la piedra. Y el deseo más, cuando yo estoy en conflicto con mi esposa y yo le he puesto una piedra de tropiezo, mi anhelo principal es, mi amor, perdóname. Yo lo que más quiero es que suelte la piedra. Y me suelte. Para su bien, ¿verdad? Perdón, no yo, los otros pastores allá afuera. ¿Sí o no que ese es nuestro deseo? O sea, si yo he puesto piedras en tus caminos, mi deseo es que tú las sueltes, me sueltes y ser sincero y poder. Ahora, entonces, si eso es lo que yo quiero que hagas conmigo, ¿por qué yo no lo hago? Porque yo no lo hago, porque yo no suelto, porque sigo con un saco lleno de piedras. Yo no sé si el Espíritu Santo te ha hablado ahorita. Pero es increíble cómo una lección de un mandamiento y un principio de Dios tiene tanto potencial de exponer a nuestros ojos cosas que quizás no estábamos viendo. Pastor, ese del mandamiento yo no tengo que escuchar ese día porque yo no voy a asesinar a nadie. Jesús levantó la barra aun cuando tienes enojo. O escucharon en la ley, no cometas asesinato. Yo te digo, no te enojes con tu hermano. Expectativas incumplidas, ofensas, ira, odio, asesinato. Otra ruta, otro camino. Gracia, perdón, amor.
Dios lo modeló para nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Quiero dar 2 oportunidades de oración. La primera, amén, dáselo. Si se lo vas a dar, dáselo. Quiero dar 2 oportunidades de oración. La segunda va a ser una invitación a cualquier persona que dice: me siento lejos de Dios y quiero a Jesús en mi vida, quiero una relación personal, porque cada semana sabemos que aquí hay gente nueva o gente que se ha desconectado. Esa va a ser la segunda oración. Pero la primera oración es para todos. Esta no hay que levantar mano, hay que levantar 2 manos, porque esto es para todos. Si ahora mismo el Espíritu Santo te ha mostrado que de repente hay algunas piedras de tropiezo que tienes que soltar, pídele a Él fortaleza y valentía para hacerlo. De repente tus manos están tan... Pídele: Señor, suéltame un dedo al día, un dedo a la vez, Señor, ayúdame. Si de repente hay falta de perdón, si hay ofensas, si hay expectativas incumplidas, si hay amargura, si hay deseos de malos deseos contra... Si ahora mismo vamos a orar por eso. Cierra tus ojitos, inclina tu rostro. Quiero darte un minuto, toma un minuto. Quizás el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria el nombre de una persona ahora mismo, un familiar, un amigo, alguien con quien quizás no has hablado mucho tiempo. Quizás pensabas que habías perdonado, pero te das cuenta que todavía cuando escuchas su nombre hay algo en ti que se estremece, hay algo que se molesta, hay algo que se frustra. Toma un momento. Pídele al Señor valentía y fortaleza para soltar la piedra. Pídele al Señor ayuda. Señor, ahora mismo te pedimos ayuda. Yo me uno a mis hermanos y juntos como hijos tuyos y hermanos en la fe, te pedimos que nos ayudes a soltar las piedras de tropiezo que han puesto en nuestros caminos. Enséñanos y ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, que nos enseña y nos muestra que podemos escoger el camino de la gracia, la cual lleva al perdón, el cual lleva al amor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por guardar ofensas en nuestros corazones. Perdónanos por acumular piedras de tropiezo, por acumular ofensas que han permitido acumular ira y rencor y odio en nuestras vidas. Límpianos, purifícanos, ayúdanos, empezando con las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares, Señor. Interven, Espíritu Santo. Necesitamos tu intervención en nuestras vidas y relaciones y familias. Ayúdanos, Señor, porque el mundo no nos enseña esto, Señor. En la escuela no hay clases sobre cómo resolver conflictos. Ayúdanos con tu palabra y con tu Espíritu Santo a tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús yo declaro que hoy se rompen cadenas de amargura. En el nombre de Jesús se rompen hoy cadenas de falta de perdón. En el nombre de Jesús no le transmitiremos eso a nuestros hijos, de guardar rencores, de guardar falta de perdón. En el nombre de Jesús, rómpelo en nosotros y rómpelo en nuestras futuras generaciones. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestras familias no sean consumidas de adentro hacia afuera con estas raíces de amargura. En el nombre de Jesús, tú lo puedes hacer, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestra iglesia. En el nombre de Jesús venimos en contra de todo ataque del enemigo para intentar robar, matar y destruir. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombres, en la autoridad que tenemos como hijos de Dios por la palabra de Dios y por la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario, tenemos autoridad sobre todo ataque y estrategia del enemigo en contra nuestra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.